Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Y regresamos nuevamente a De Esto No Se Habla en el 88.7 en Radio La Azotea. Y nuevamente como corresponde todos los jueves, nuestro amigo y compañero Franco Manes, que nos habla de la historia que escribieron algunos y a veces no es la verdadera. ¿Cómo va, Franco? Muy bien, Rubén, acá andamos. ¿Qué nos trajiste? ¿Algo de la industrialización de la Argentina? ¿Inconclusa? Exactamente. Pensaba en hablar hoy de ese umbral que es 1930. ¿Por qué decimos que es un umbral? Porque vamos a pasar de un periodo a otro donde vamos a encontrar cambios importantes y algunas continuidades que van a tener su repercusión hasta la actualidad. Es decir, ese modelo agroexportador que tuvo un esplendor entre el 80, va a finiquitar en 1930, luego de la crisis de Wall Street del año 29. Y a nivel institucional, nosotros lo vamos a vivir con un golpe, que es el primer golpe que produce el ejército contra un gobierno constitucional como era el de Hipólito Yrigoyen. Así es. Y en ese contexto es que uno quería marcar que no es solamente un cambio institucional lo que se va a producir, sino también hay una transformación económica que venía en forma incipiente, pero la crisis acelera todo este proceso, la crisis mundial. La Argentina se capitalizaba cuando exportaba sus bienes primarios, es decir, los productos agrícolas ganaderos. Pero cuando se produce la crisis internacional, dejan de ingresar los productos manufacturados, que era el sistema cómodo que durante muchos años le dio réditos a las clases dominantes de la Argentina. Pero ya después, en el año 30, este grupo hegemónico portaba ideas que no se adecuaban a lo que estaba pasando en ese momento. O sea, no sabía cómo responder ante esa crisis en lo inmediato. Fue así que se produce esta desestabilización institucional, que digamos a la crisis hay que agregarle la ruptura con las instituciones, la asunción de Agustín P. Justo, que es un militar, después de Uriburu, obviamente, y que va a plantear una transformación en la práctica, que es, brevemente, el primer aporte que hacen es la creación de las juntas. Juntas de granos, junta de carne, junta de algodón. Estas juntas que eran organismos de contralor del Estado, se encargaba de cotizar y de poner el precio y tener el monopolio de la producción agropecuaria y exportarla. De esa manera protegía, dándole un precio sostén a toda la producción, sostenía la actividad agropecuaria, pero ante un mercado mundial que ya compraba. O sea que ya las divisas que producía este esquema eran escasas. Entonces esto produjo un incipiente avance de la industria manufacturera de pequeña escala al principio, después del año 32 en adelante, y que te va a tener su gran impulso a partir del 46. Perdóname, Franco, vos relatabas esto y yo te quería preguntar, ¿ese sería el borrador de lo que después fue el IAPI? Exactamente, pero no es el borrador. El IAPI, la Junta era más que nada para defender a las clases que tenían todo el poder terrateniente de la época. Sí. El IAPI es otra cosa. El IAPI se enmarca dentro de una política distribucionista y que es necesaria a través de acumulación de capital. El IAPI pasa a ser el Estado, el gran centralizador de la actividad económica. Se pone a la cabeza, obviamente que toma algunos elementos de infraestructura de esa época de las juntas, pero el IAPI el instituto no solamente compraba, vendía al exterior y compraba los insumos que eran necesarios para el desarrollo industrial. Mirá. Esa es la gran diferencia.
En la época del 30 no era así, era solamente para sostener las ganancias y que no estuvieran totalmente en la lona los grupos económicos que tenían la hegemonía del momento. Seguro. Ahora, ¿la diferencia cuál es? El desarrollo industrial que produce el peronismo en el 46 no lo hace solo como una mera técnica económica, sino que la enmarca dentro de un proyecto en el cual deben participar los trabajadores de las industrias. Ya en esa época ya están, la mayoría están sindicalizados, va a participar de una política distribucionista, ya se habían creado las paritarias, entonces la riqueza que genere la industria va a ejercerse hacia abajo, hacia una política de distribución y de aumento de la capacidad adquisitiva de los obreros, que en el esquema previo al 30 no existía. Nosotros siempre decimos que antes del 30, muy bien, Argentina era octava, quinta en el mundo, pero la distribución cero. Sí, sí, es verdad. Claro. Sí, sí. Todo el mundo habla de eso, sí, sí, es verdad, Franco, sí, sí. Y bueno, y en esa década, lo que yo quería puntualizar es que los historiadores de la economía apuntan al año 35 como el gran despegue. En esta, ¿qué es lo que va a incorporar o sustituir lo que se llama el proceso de sustitución de las importaciones que eran necesarias? Las que tienen que ver con la actividad del ferrocarril, porque ya no ingresaban productos de Inglaterra, porque no había comercio, a su vez tampoco había divisas para pagar los rieles, las máquinas que funcionaban a vapor. Sí. No había lo que se llaman las cocinas, cosas cotidianas, ¿no? Las cocinas, ¿qué otro elemento más podemos hablar? Los flejes, que yo siempre insisto con esto, con los flejes de los carros, porque lo que se usaba para el transporte hasta que se populariza el automóvil son los carros. Claro, claro. Yo le llamo sulky, pero no es sulky, tiene otro nombre. Son esos carros livianos que tienen las ruedas finitas, que son para 2 o 3 personas nada más, y hay un poco de lugar atrás como para transportar. Yo asocio mucho a los que venían a Mar del Plata y bajaban en la estación y estaba el grupo de lo que sería el pretaxi de la época, que llevaban a la gente de la vieja estación norte a la zona de la costa, a los hoteles que estaban enfrente de lo que sería Casino hoy. Claro. Bueno, todo lo que tenga que ver con ejes, repuestos de autos, chaperío, todo eso venía embalado en forma completa. Ahora se empieza o se intenta hacer. Yo creo que lo comentamos acá. En Bacena se hacían los ejes, por ejemplo, los ejes y los flejes para los elásticos. Los elásticos, claro, sí, sí. Los amortiguadores de los... Claro, de Roma. Que serían los amortiguadores claro, claro. de la época. Sí. Bueno, y todo este proceso va a necesitar desde lo económico, un proceso de reactivación, que es lo que se apunta a la década del 30. Pero se generan las grandes líneas en función de la teoría keynesiana, que consideraba que luego de la crisis había una merma en la producción y en la vida social económica. Entonces lo que se propugnaba, cuando en el año 35 se crea el Banco Central, que lo manejaba Raúl Prebisch, apuntaba a la reactivación. Pero a una reactivación atenuada, mínima, y promueve el contrato que se había hecho con Inglaterra, con el convenio de Roca-Runciman, que le entrega prácticamente a Inglaterra el comercio de la carne, por un lado, y por otro, vos, Rubén y Julio, que conocen Buenos Aires, le dan con una empresa que se llama Corporación de Transporte la exclusividad del transporte de la capital federal. Claro. O sea, dominaban los subtes
y los colectivos, la corporación de transporte. Un monopolio. Todo eso Claro. lo va a nacionalizar Perón en la época de los teléfonos. Y bueno, todo eso va a pasar a un concepto nuevo del Estado como articulador de la vida económica, no un Estado del cual todos se habían beneficiado para consolidar la propiedad territorial, digamos, terrateniente, y algunos privilegios para la actividad comercial exportadora. El proceso que inaugura el peronismo tiene otra mirada, pero también tiene un cuello de botella, porque el desarrollo de la industria inconclusa, como le habíamos puesto como título, ¿qué quiere decir? Que la Argentina pudo proyectarse con la industria liviana. ¿Y cómo lo hizo? En función de las divisas que obtenía de la parte agrícola-ganadera. Pero hubo un momento donde el mismo desarrollo de la industria demanda más divisas que las que daba el mundo agrícola-ganadero. Entonces ahí Perón tiene que detener, bajar la intensidad, y eso se demuestra históricamente con el cambio de ministro de Economía. Deja de ser Miranda y pasa a ser Gómez Morales, Alfredo Gómez Morales, que no sé si lo recuerda, que llegó, Sí, cómo no. estuvo hasta en la época de Isabel, me parece, un tiempito, asesorando al menos. Y él logra una estabilidad en ese momento. ¿De qué manera? Frena un poco la demanda salarial, o sea, baja la intensidad de todo el proyecto. Perdóname, Franco, nos estamos quedando sin tiempo. Esto es más que interesante, interesantísimo, diría yo. ¿Lo podemos seguir el jueves que viene? Sí, porque tenemos que llegar al 76, porque Dale. no termina acá. Exactamente. Dale, es fantástico. Gracias, Franco. Bueno, un Hasta saludo a luego, todos. Franco. Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí.